Este es un trabajo para la maestría en nutrición clínica por la Universidad Autónoma de Durango, conformado por el equipo con la doctora Samia Barut y su servidora, la nutrióloga Alejandro Ochoa. Esta es una investigación acerca de niños si tienen sobrepeso u obesidad. Adelante. La obesidad infantil es uno de los problemas más fuertes que hay en México del siglo XXI y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos. Sobre todo en el medio urbano, la prevalencia ha aumentado a un ritmo realmente muy alarmante. Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir en edad adulta a más probabilidades de padecer a edades más cercanas y tempranas enfermedades como la diabetes y crónico-degenerativas como la hipertensión, que eso causa enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, y el índice de masa corporal es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos al cuadrado y su talla en metros. ¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad? Pues bueno, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético en calorías consumidas y gastadas. Esto quiere decir si hay un niño con exceso o aumento de calorías, sobre todo en alimentos chatarra y es sedentario, hay una acumulación de grasa. ¿Dale? A menudo los cambios de hábitos alimentarios y de actividades físicas son consecuencias de cambios ambientales y sociales asociados con el desarrollo y de la falta de políticas de apoyo con los sectores como la salud, la agricultura, el transporte, la planificación urbana en el medio ambiente, el procesamiento, distribución y sobre todo la educación. El objetivo de esta investigación ha sido que analizamos estadístico el índice de masa corporal en una población infantil de la escuela primaria Lomas del Valle, por lo cual decidimos realizar un análisis estadístico de la población considerando su peso y talla, obteniendo el índice de masa corporal, porque es importante conocer la incidencia de sobrepeso y obesidad de la población infantil, ya que la obesidad infantil es un fuerte factor de riesgos para distintas patologías como la diabetes, trastornos osteomusculares, algunos tipos de cáncer como el endometrio, mama, colon y algunas discapacidades. La epidemiología. La obesidad es un problema de salud pública global. En el mundo cerca de 1.400 millones de adultos padecen sobrepeso y 500 millones de obesidad. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, así como diversos gobiernos han reconocido la necesidad de considerar el problema de la obesidad como prioritario. La OMS en las últimas 2 décadas ha trabajado intensamente en su prevención y control, publicando 2 informes entre el 1990 y 2000. Se acudió a una escuela primaria en la colonia rural Lomas del Valle, en donde solicitamos permiso a la directora para poder valorar a los niños de sexto de primaria, salones A y B. Tomamos en cuenta las características de la población de niños de 11, 12 y 13 años, donde lo pesamos y medimos para de esta manera sacar su índice de masa corporal. La variable cuantitativa son aquellas que adoptan valores numéricas, es decir, cifras. Como variable agarramos la población considerando el rango de la edad de 11 a 13 años. Población infantil, unidad experimenta de peso y talla para su edad, al igual que las variables cualitativas como género femenino y masculino, y variables cuantitativas de peso y talla, donde podemos obtener su índice de masa corporal para poder clasificar su peso a peso normal, sobrepeso u obesidad de acuerdo a su valor obtenido. Bueno, y aquí ya tenemos los resultados obtenidos en cuanto a todos los niños que evaluamos en la escuela primaria en Lomas del Valle. El primer paso para empezar ya con nuestras gráficas. El primer paso va a ser ordenar todas las edades desde el menor hasta mayor. En total evaluamos a 40 niños. Aquí tenemos todas las edades, desde 11, continuamos con 11, 12, 12, 12, 13 y terminamos en 13 años, porque es lo que decidimos estudiar, entre 11 y 13 años de edad. El segundo plazo pues es determinar el rango de amplitud.
Se determina el rango o amplitud de datos, va a ser la diferencia entre el número mayor y el número menor, en este caso entre 13 y 12. Entonces lo que tenemos que hacer es restar 13 y 11 y el resultado es 2. El tercer paso, vamos a calcular cuántos intervalos necesitamos. Entonces, se determina el número de intervalos o clases que se necesitan o se utilizan para agrupar los datos. Aquí tenemos la gráfica. El número de intervalos es igual a K. K es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de N. N es la muestra, que en nuestro caso es la población de 40 niños. Entonces, K, que es el número de intervalos, es igual a 1 más 3.322 por 1.602, que viene siendo el logaritmo de 40. Y 1 más 4.924, porque el logaritmo hay que sumarlo más 1, y el total, el número de intervalos que tenemos es de 5.92. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar 6 intervalos. El cuarto paso es determinar el rango o la amplitud de la clase. Una vez que se obtiene el número de intervalos o clases, que como comentamos es 6, vamos a determinar la amplitud de cada intervalo o clase. Vamos a ver qué números son los que van a estar en cada clase. La fórmula es rango amplitud de clase es igual al valor máximo menos el mínimo entre K, que habíamos obtenido 6. En este caso, 13 es la edad máxima menos 11, que es la mínima, entre 6. 2 entre 6 es 0.33. En este caso, el rango es muy pequeño. ¿Por qué? Porque nuestra muestra es de 11 a 13 años, que es muy poca la diferencia y son muchos niños. Entonces tenemos pues un intervalo muy corto y en las 6 clases. Entonces aquí lo dividimos de 11 años a 11.33, de 11.34 a 11.66, de 11.67 a 11.99, 12 años a 12.33, 12.34 a 12.66, 12.67 a 13 años. Tenemos también que determinar la frecuencia absoluta en cada clase, que va a ser el número de veces que se repite el número de la clase en la colección de los datos originales. Y eso se hace directamente, o sea, vamos a contar. Como en la tabla de hace ratito que vimos donde estaban todas las edades, tenemos que contar cuántos están en el número 11 de años, cuántos tienen 12 años y cuántos tienen 13 años, y aquí lo vamos a plasmar. En este caso, como son 11, 12 y 13 números cerrados y no tenemos la cantidad exacta de meses, por eso es que lo pusimos donde viene aquí el 11 años, 12 años, 13 años. En nuestro caso, de los 40 niños, 8 tienen 11 años, 19 niños tienen 12 años y 13 niños tienen 13 años. Si sumamos 8 más 19 más 13, nos da el total de 40, que son nuestra población estudiada. Después vamos a determinar la frecuencia relativa en cada clase, que es el valor de la frecuencia absoluta en relación a la muestra estudiada, y se va a calcular dividiendo la frecuencia absoluta de la clase entre el total de los datos de la muestra. En este caso, pues vamos a determinar la frecuencia entre el número de la población por 100. Es solamente sacar el porcentaje de los niños, o sea, qué porcentaje es de acuerdo a cada clase. Entonces aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, es 8, que son 8 niños de 11 años, 8 entre 40 es nuestra población, por 100, y se obtiene el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% estaba en la primera clase, que es de 11 años. Y así vamos haciendo esta misma fórmula con el 19 y con el 13. Entonces tenemos 47.5% se encuentra entre los 12 años y 32.5 entre 13 años. Si sumamos 20 más 47.5 más 32.5, obtenemos el 100%. Ahora vamos a determinar lo que es la frecuencia absoluta acumulada, que es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor igual o menor al de la variable. La frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta de la serie analizada más la sumatoria de las frecuencias absolutas de las series anteriores. En este caso, pues nuestra frecuencia, vamos a ir sumándola. Más a sumar con la frecuencia anterior. Aquí, pues en este caso es 8, no tenemos frecuencia anterior, entonces da un total de 8. 0 más 8, 8. 0 más 8, seguimos en 8.
Ahora 19 más 8, 27. 0 más 27, seguimos en 27. Y 13 más 19 más 8 da un total de 40. Y así es de la forma en la que comprobamos que vamos bien. Siempre este número al final tiene que ser igual al número de nuestra muestra. Vamos a determinar la frecuencia relativa acumulada, que es el número de veces que se ha aparecido en la muestra un valor igual o menor al de la variable, que es lo que mencionábamos hace ratito, pero ahora va a ser en por ciento, que es muy similar cuando sacamos la frecuencia de las edades. Y va a ser de la misma fórmula. El 8, entre nuestra población por 100. Y pues ahí vamos a ver qué obtenemos, pero vamos a ir sumando con el anterior. Entonces, por ejemplo, el 20% antes, pues no, seguimos en 20%. 47.5 más el 20%, 67.5. 0 más 47.5 más 20, seguimos en 67.5. Ya si nos vamos aquí, porque el 0 es repetir el mismo número, 32.5 más 47.5 más 20 da un total de 100. Y así también comprobamos, tenemos que llegar al 100%. Por último, vamos a calcular la marca de clase, que es el valor medio de cada intervalo. ¿Y cómo calculamos la marca de clase? Tenemos que sumar el límite inferior de cada clase con el límite superior de cada clase y dividirlo entre 2. Entonces, de la primera clase es 11 más 11.33 dividido entre 2 nos da un total de 11.6. Y ahí está nuestra primera clase, la marca de clase es 11.16. En nuestra segunda, 11.34 más 11.6 entre 2 nos da un total de 11.15. 11.67 más 11.99 entre 2, 11.83. 12 más 12.33 entre 2, 12.16. 12.34 más 12.6 entre 2, 12.5. 12.67 más 13 entre 2, 12.83. Y de esta forma es como sacamos de acuerdo a nuestras variables, que en nuestro caso utilizamos lo que es la edad, lo que es el peso y el índice de masa corporal. Entonces, por ejemplo, la primera gráfica, que es de acuerdo a la edad. En esta vamos a ver lo que vimos en las clases, o sea, la cantidad de veces que se repetían de acuerdo a la edad. De 40 niños, aquí como conclusión obtenemos que en la primera clase, que es de 11 a 11.33, que en nuestro caso es de 11 años, un total de 8 niños. 8 niños tienen 11 años. Luego, 12 años. ¿Cuántos niños hay de 12 años? 18 tienen 12 años. ¿Y cuántos niños tienen 13? 14. Aquí está graficado. El polígono de frecuencias. Esta es la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo. O sea, recuerdan que era el límite máximo con el más el límite inferior entre 2. En este caso, la marca de clase muestra, por ejemplo, aquí que de 11 años, el 20% de toda la población estudiada se encuentra a los 11 años. Aquí, ¿por qué tenemos en ceros? Porque recuerden que como nuestro margen de edad es muy corto, pues nada más graficamos en donde es 11 años, 12 años y 13 años. Entonces, aquí tenemos que a los 12 años es casi el 50% de nuestra población. También recuerden que la mayoría se encontraban a los 12 años. Y aquí, que es aproximadamente un 33%, 32-33%, se encuentra ya casi en los 13 años. Y la ojiva de frecuencias. Esto es lo que ya es ese acumulado, o sea, cómo vamos sumando. Recuerden que al principio era 20% más el 30 y tantos, que nos da un 65% aproximadamente. Y al final, ya a los 13 años, hay que recordar que ya tenemos que tener el 100%. Entonces, aquí ya están en este rango todos nuestros niños estudiados, de 11 a 13 años. Bueno, aquí continuamos con otra variable que es el peso. En nuestro histograma de frecuencias, que es la primera gráfica, vamos a ver que la mayoría de los niños pesan entre 39 y 43 kilos. Entonces, todos los niños estudiados entre 11 y 13 años pesan entre 39 y 43 kilos. Aquí es lo que vemos. O sea, ¿cuáles son los pesos? Y las edades. Bueno, no las edades, perdón, el número de veces que se repite. El polígono de frecuencias, que es la marca de clases. Recordar que es el número menor y el número mayor, la sumatoria entre 2. Entonces vamos a ver que de 33.5, pues aproximadamente el 23%, de acuerdo al peso,
En 41 kilos, que es la variable, pues está más o menos aproximadamente el 33%. De 46 kilos, pues como el 17%, 51 kilos el 10%, y en 60.5 es como aproximadamente el 3% de la población. Y ojiva de frecuencias, pues igual, acuérdense que es la sumatoria de las frecuencias acumuladas. Entonces al principio empezamos con 22%, después continuamos con aproximadamente 58%, hasta llegar al 100% con el peso máximo de los niños. Del niño encontrado que pesaba más, pues fue de 60.5 kilos. Ahora, nuestro histograma de frecuencias de acuerdo a otra variable, que es la variable del índice de masa corporal. Vemos que la mayoría se encuentra en este índice de masa corporal, que es de 17 a 19.33, que son aproximadamente pues unos 15 niños se encuentran dentro de este índice de masa corporal. De 19.34 a 21.7, aproximadamente 9 niños. De 21 a 24 de índice de masa corporal, 7. De 24 a 26.34, 2. De 25 a 28 de índice de masa corporal, 4. Y de 28 a 31, pues son 3 niños. El polígono de frecuencia es la cantidad de veces que se repetía la marca de clase, pues igual, empezamos de 18 de índice de masa corporal, nada, de 20.5, nada, 22.84, nada, el 25 de índice de masa corporal, el 5%, 27.5 de 10% y 29.84, pues también estamos en 0. Las tablas así salen porque hay que recordar que nuestro valor de 11 a 13 años era muy cortito. Y aquí en la ojiva de frecuencias, pues se graficaría, aquí se marca como 0, porque acuérdense que de acuerdo a la marca de clase, el intervalo que es muy corto, pues había uno que era de 0%. Entonces también puede ser la gráfica donde se vea que va aumentando, porque pues vamos sumando los porcentajes hasta llegar al 100%. El teorema de Chebyshev. Es el porcentaje de la población estudiada que presenta un peso normal, ese fue nuestro teorema, de acuerdo con el índice de masa corporal, que tiene un índice de masa entre 15 y 21. Es el rango que vamos a utilizar de masa corporal que está dentro de lo normal. La media entre el índice de masa corporal de 15 a 21 es de 18. Entonces vamos a tomar el rango mayor y vamos a restar la media y vamos a obtener 21 menos 8, 3. Y ahora restamos el rango menor, que es el 15, menos el 18, que es la media, y obtenemos un menos 3. Aquí es menos 3. Y esta es la fórmula para obtener ya el teorema. Es 1 menos 1 entre nuestro valor al cuadrado, que es 0.89. Y ya sacando el porcentaje, obtenemos que 89%. Entonces el 89% de los niños que tienen peso normal tienen un índice de masa corporal entre 15 y 21. Aquí es la forma en la que obtenemos la moda, la mediana, la media y la desviación estándar. La moda, vamos a ver, esto es de la gráfica que es la primera que obtuvimos, donde están todas las edades, que están 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, etcétera, etcétera. Entonces la moda es qué número, qué edad es la que más se repetía. En este caso obtuvimos el 12. La mediana es el que está en medio, o sea, graficamos todas las edades de 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, y la que está en medio, pues también coincide que es igual que la moda, 12, porque es el número que más se repite, y aparte porque hay que recordar que nada más tenemos 3 diferentes números, 11, 12 y 13. La media es como el promedio, sumamos todas las edades, lo dividimos en 40, que es nuestra muestra, y obtenemos 12.12. Y nuestra desviación estándar es de 0.71, porque es muy pequeñita, entre el 11, 12 y 13. Y aquí tenemos una correlación entre las 3 variables. La variable de edad, la variable de peso y la variable de índice de masa corporal. En este caso vemos 3, porque estamos correlacionando primero edad y peso, peso e índice de masa corporal, y edad e índice de masa corporal, para poder correlacionar las 3 gráficas. Pero en todas la correlación, o sea, de acuerdo a la fórmula, obtenemos que entre edad y peso es de 0.88. ¿Eso qué quiere decir? Que se acerca al número 1. Entonces, o sea, sí hay una gran relación entre la edad y el peso. Aquí el peso y el índice de masa corporal obtenemos lo mismo. Aquí están las dos de todos los resultados. Y obtenemos 0.98, también es muy cercano al 1.
Y entre edad e índice de masa corporal, aquí están todos. Y en realidad faltan más, pero pusimos nada más una parte. Al momento de sacar las fórmulas utilizamos todos los números, pero aquí para que se pudiera plasmar bien, pues aquí todavía hay continuidad. Y también, punto 88, muy cercano al 1. Conclusión. De acuerdo al índice de masa corporal de todos los niños evaluados que estaban entre 11 y 13 años, llegamos a la conclusión que el 57.5 cuenta con un peso normal. El 15% de los niños tienen un sobrepeso y el 27.5 tienen obesidad. ¿Esto qué nos indica? O sea, que hay un gran número. O sea, aunque suena muy poquito el 27.5, eso quiere decir que casi 2 de cada 10 niños, o casi 1 de cada 4, tienen obesidad. ¿Qué es eso? Lo que había comentado hace ratito mi compañera Alejandra, que es un factor, es un predisponente para enfermedades ya a una edad adulta, y no solamente a una edad adulta, a veces también en una edad pues más joven. Bueno, ya lo he dicho que es alarmante debido a que los niños con obesidad contarán con mayores posibilidades de presentar alguna enfermedad crónico-degenerativa en su edad adulta, y pues a veces no solamente es esperarnos a la edad adulta. Hemos visto todos en nuestra práctica que a veces nos llegan, o sea, cada vez más jóvenes con enfermedades que antes considerábamos que solamente se presentaban en los adultos, tal como diabetes. Gracias. Buenas tardes, estamos conformadas del equipo como huevo. ¿Qué es eso?